Esta jovencita ex protestante me dejó con la boca abierta. Se merece un 100. Y si no, verifíquenlo ustedes. Toda mi vida fui cristiana protestante en la iglesia no denominacional. Y a mí me encantaban las alabanzas, me encantaban los servicios, me encantaba servir en el ministerio, aprendí a leer mi Biblia y a hacer devocionales todos los días. Tenía muchísimas amigas e incluso tuve el privilegio de dirigir un estudio bíblico en mi casa, con los jóvenes de la iglesia. Pero tú te preguntarás, ¿qué sucedió? Si todo era tan hermoso. Descubrí que la Biblia es un libro católico. Vaya pues. Hay que recordar que por los primeros siglos no existía el Nuevo Testamento como lo conocemos el día de hoy. Fue hasta el siglo III cuando el Papa San Dámaso I, un papa católico, decidió, después de varios concilios, los 27 libros que pertenecerían a nuestro Nuevo Testamento. Si confiamos en la decisión tan importante que tomó la Iglesia Católica por medio del Papa San Dámaso I, nuestro Nuevo Testamento, ¿por qué no confiamos en las demás doctrinas de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica fue la encargada de recopilar todas las cartas y todos los libros que se habían escrito y ellos decidieron qué cartas sí y qué cartas no irían en el Nuevo Testamento. Con todo esto, yo me di cuenta que la Biblia es un libro católico, porque fue la Iglesia Católica quien decidió cómo sería el Nuevo Testamento. Fue un shock grandísimo conocer a Ignacio de Antioquía. Dice la Biblia en Hechos 11:26, fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Ignacio de Antioquía fue el discípulo de Juan, el discípulo amado. Conoció a Pablo y Pedro lo nombró obispo de Antioquía. Cuando investigué acerca de Ignacio de Antioquía, fue él quien le llamó a la iglesia de cristianos católica, que significa universal. Fue Ignacio de Antioquía quien le llamó a la presencia real de Cristo en el pan Eucaristía, que significa acción de gracias. Cuando yo descubrí que Ignacio de Antioquía, el discípulo de Juan, el discípulo amado de Jesús, había nombrado a la primera iglesia de cristianos católica y había nombrado al cuerpo de Cristo Eucaristía, fue un shock grandísimo porque me di cuenta que los primeros cristianos eran católicos. Wow. Cuando investigué más acerca de los primeros cristianos conocidos como los padres de la fe, me di cuenta que ellos creían firmemente en la presencia real de Cristo en el pan y el vino. Ellos no lo veían como un símbolo o como una representación. Ellos creían firmemente en el bautismo de infantes. Ellos también escribían y creían cosas maravillosas acerca de María, la madre de Jesús. Ahora, si estos primeros cristianos conocieron a los discípulos de Jesús, a Juan, a Pablo, a Pedro, ¿ellos estaban más ignorantes que los cristianos de hoy en día? ¿Será que ellos no entendían bien el evangelio o la palabra de Dios? Empecé a dar cuenta de la división que existe en el protestantismo. Existen muchas iglesias, una en cada esquina, que predican distinto con la misma Biblia. Y aun cuando estas iglesias se parecen mucho entre sí, no son iguales y no están unidas. Recordemos que Jesús oró por unidad. Que todos sean uno como tú, Padre, que estás en mí y yo en ti. Así alcanzarán la perfección de la unidad. Y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Muchos pastores dicen que tuvieron el llamado de Dios para plantar una iglesia en una ciudad cuando ya hay muchísimas iglesias plantadas, como si no se pudieran unir para crear algo juntos. Ahora, ¿qué significa la unidad? Pablo dice, les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Pablo nos está diciendo lo importante que es tener un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Tristemente vemos que en el protestantismo el cristianismo se divide y cada pastor o cada iglesia tiene diferentes criterios acerca de la vida y de la Biblia. Una de las cosas que me di cuenta acerca del catolicismo es que están unidos, no están divididos. Y como dice Efesios 4:5, un solo Señor,
una sola fe y un solo rebaño. bautismo. Se mantienen unidos. Y a pesar de que haya diferentes opiniones o diferentes ideas, la Iglesia Católica trata de mantener la unidad por medio de concilios y de acuerdos para que toda la Iglesia sea guiada en un mismo pensar y en un mismo criterio, como decía Pablo en Corintios. Yo me aferré, y así a lo mejor tú también, a que solamente creamos lo que está escrito en nuestra Biblia. Y a lo mejor puedes estar diciendo, como yo dije una vez, a mí no me importa todo esto, yo solo creo lo que dice mi Biblia. Pues yo me sorprendí bastante de encontrar todas las respuestas a mis objeciones en mi Biblia protestante, acerca de María, la idolatría, la autoridad y jerarquía de la Iglesia, el bautismo de niños, la intercesión de los santos, la confesión. Muchísimas objeciones las pude contestar con mi Biblia protestante. Así que en los siguientes videos voy a estar hablando de cada una de esas cosas que fui descubriendo desde mi Biblia protestante. Díganme si no es un maravilloso testimonio de esta jovencita. Maravilloso testimonio. Y eso que si se dieron cuenta que sí estaba bien metida en la iglesia protestante. Bien metida. Estaba en todo. O sea que participaba activamente en la iglesia protestante. Pero qué bueno que hayan esos ejemplos. Para mí es súper bueno que hayan esos ejemplos. Para que nuestros hermanos separados digan, no, pues ya, vamos a ver, vamos a verificar si es cierto lo que dicen. Es que para poder salir de la duda o del error, pues tenemos que investigar. Pero no tenemos que dejarnos llevar por lo que dice la persona o alguien, sino investiguemos nosotros mismos, que nosotros nos demos cuenta. A mí me pasó algo similar. Yo ya estaba también, yo hasta en un grupo, estaba liderando un grupo en una iglesia protestante de aquí de Guatemala, pero investigué también, y qué fue lo que me encontré con que la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Y entonces yo me quedé sorprendido. En el mismo momento ya no volví a ir ahí, ¿verdad? Y entonces me di cuenta de un libro que me habían dado, que se llamaba Defiende tu fe católica. Bueno, era súper viejo el libro, pero bueno. Entonces, ¿cómo fue que yo descubrí? Bueno, entonces yo decía, ¿cómo puedo saber que verdaderamente la iglesia católica es la iglesia de Cristo? Y entonces yo en ese libro, cuando iba escudriñando, ahí salieron todos los papas, la fecha y el momento en el cual estaban de papas. Todos, ahí en ese momento que yo lo estaba leyendo ese libro, llegaba hasta, porque en ese tiempo estaba San Juan Pablo II, hasta ahí. Entonces yo, cuando vi quién fue el primer papa, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. A ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates queda atado, y todo lo que desates queda desatado. Y ahí decía el capítulo, el versículo, todo, donde estaba todas las dudas que yo tenía, ahí estaban. Entonces y yo creo que cuando un hermano protestante, cuando un hermano separado se encuentra con eso, si es humilde, tiene que aceptar que estaba en un error. Ahora si cae en soberbia, pues obviamente va a decir, no, estos solo son mentirosos, porque llega un momento en el que ellos ya no nos creen nada. A pesar de que se lo demostramos con capítulos y con versículos, ya dejaron de creer, de veras. Solo creen, ahí sí que ya se volvieron en creyones, dice, porque creen en hombres y no en creyentes que creen en Dios. Creer en Dios. Miren, una de las cosas más importantes que tiene la iglesia de Cristo es que Cristo mismo quiso quedarse, y se quiso quedar en el pan y en el vino, y dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. En verdad os digo, quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la presencia real de Jesucristo está en la Eucaristía, en las hostias consagradas, ¿quién se va a querer ir de la iglesia si ahí está la presencia real de Jesucristo? De hecho, hubo un tiempo
han habido muchos